vamos a trabajar en esta guía de ejercicios que está en eFinis, particularmente en la carpeta que dice ejercicios de laboratorio. ¿Ya? Entonces, tiene 3 ejercicios esta guía. De los 3 ejercicios, yo voy a hacer los 2 primeros y les voy a dar tiempo y explicarles cómo se hace el tercero. ¿Ya? Entonces, estoy recién comenzando acá. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio dice, por cada una de las siguientes aseveraciones, exprese si es una hipótesis estadística legítima y por qué. ¿Ya? Las 3 se conectaron a la clase de test de hipótesis. Por lo menos yo sí, profe. Ya, súper. Cata y Fer se conectaron a esa clase. Es la última clase, es la clase del martes. Siempre más o menos, Fer, siempre más o menos. Ya, ¿qué pasó? Me falta la Aileen. ¿Por qué te complica la hora, Fer? Pero Fer, explícales que estoy en clase. ¿Cómo no respetan? Por Dios. Diles que la próxima vez que te manden, como activa el micrófono y yo justo te llamo. ¿Ya? Mi sobrina, yo vivo con mi sobrina y también tiene clases online. Y como que trato de ser súper cuidadosa, no sé si está en clases, no pasar la aspiradora, no poner la música muy fuerte, como que esté de verdad concentrada. Pero entiendo que no siempre se puede. ¿Ya? Entonces, lo último que vimos fue intervalos de test de hipótesis, ¿ya? Que es la materia nueva que comenzamos recién el martes. Test de hipótesis ya consiste en generar una hipótesis la cual yo deba comprobar, en este caso quiero rechazar o no rechazar dicha hipótesis, ¿ya? Generalmente las hipótesis se construyen en base a algún parámetro de la población que yo desconozco. Hasta el momento lo que hemos hecho con estimación puntual es encontrar puntualmente cuánto vale un estadístico. Con intervalos de confianza dijimos, ok, este estadístico, o sea, este parámetro que no conocemos se mueve en cierto rango, entre menos 10 y 10, cualquier rango. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer con test de hipótesis, lo que hemos estado haciendo es decir, perfecto, cuando tengo un test de hipótesis, ¿sí? Quiero verificar si la hipótesis es verdadera, o sea, si efectivamente la media vale 100 o no. ¿Ya? Es eso lo que queremos hacer, que es seguir tratando de estimar, pero ya no queremos hacer una estimación, sino más bien que queremos comprobar o no comprobar la hipótesis que se nos plantea. Por lo tanto, las hipótesis tienen que estar fundadas en algún parámetro que yo desconozco. El primer ejemplo, y los ejercicios que tengo hoy día son súper básicos, como lo último que vimos en clase. Dice el primero, por cada una de las siguientes aseveraciones, exprese si es una hipótesis estadística legítima y por qué. Entonces, Cata, ¿tú crees que esta hipótesis es legítima y por qué? Somos 3 personas, Cata, así que dale. Sí. No sé, profe. Ya, pero ¿cuándo una hipótesis puede ser legítima? Por ejemplo, o cuando, sí, dame legítima quiere decir que tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué hipótesis, por ejemplo, no tendría sentido? Ah, ya. Dime una No, hipótesis entonces que está en una cabeza de no pescado. tendría sentido, pues, profe. ¿Por qué? Porque debe ser como una probabilidad, ¿o no? No necesariamente, porque fíjate que Un número. en ciertas poblaciones hay parámetros que yo desconozco. Ven, que estoy recién comenzando. ¿Ya? Entonces, en ciertas poblaciones hay parámetros que desconozco. Por ejemplo, si yo quisiera si yo quisiera conocer la media de las edades de la población mundial, no lo conozco. Es imposible que conozca ese parámetro. ¿Sí? Porque para conocer ese parámetro yo tendría que encuestar a todas las personas del mundo, lo cual podría pasar, pero en términos lógicos es imposible. ¿Ya? Por lo tanto,
como yo no conozco esa media, no conozco la media de las edades, ¿sí? Voy a tratar de escribir acá el problema, ¿sí? Supongamos que la población, ¿ya? Entonces, supongamos que la población, antes de comenzar, estoy como dando ideas de lo que queremos hacer. Supongamos que la población de interés son todos y todas les habitantes del planeta Tierra. Y la variable que quiero observar, ¿sí?, es la edad de la persona. Es decir, la variable X, normalmente uno la escribe así, no sé dónde está el igual, X va a ser igual a la edad de una persona, ¿ya? Entonces veamos la interpretación. ¿Qué representa la mu? Lo voy a escribir así, mu. Se entiende que esa es la letra mu, como esa U con una cosita más. Mu, que es igual a la esperanza de X. ¿Cuál es la interpretación? Ya. ¿Cuál es la interpretación en este caso? ¿Cómo interpretaría, si X es la edad de una persona, cómo interpretarían mu? Cata, ¿cómo interpretarían mu? Puede ser el promedio, ¿no? Ya, el promedio es cuando tengo una muestra. Si yo de la población mundial saco una muestra, entonces existe el promedio. Pero en este caso su interpretación sería, ¿sí? Su interpretación sería si la media de las edades de la población mundial es mu, ¿sí? Ahora, es importante lo que dice el Benja, porque el Benja me está diciendo el promedio, pero acá tenemos dos escenarios. Tenemos primero la población, que son todos los individuos que habitan en el planeta Tierra. Dentro de esta población yo tengo una muestra, ¿sí? Entonces, dentro de esta población yo tengo una muestra. En la población existen parámetros que yo desconozco, porque es imposible que conozcamos toda la población. Por lo tanto, dentro de la población hay parámetros que uno desconoce, ¿ya? Por ejemplo, hay varios parámetros, pero la esperanza o mu, que es la media, esperanza, media, son sinónimos, ¿sí? Mu, entonces, es un parámetro que yo no conozco. Otro parámetro que no conozco es sigma. ¿Qué era sigma, Benja? Sigma no era la muestra. No, sigma es la desviación estándar. Desviación estándar. Sí, la desviación estándar. La desviación estándar tampoco, de la población tampoco la conozco. A lo mejor me interesa calcular alguna proporción entre la cantidad de hombres y mujeres de la población total, que tampoco desconozco. Entonces pueden haber muchos parámetros que yo no conozca, ¿ya? Pero en la muestra hay cosas que yo sí conozco, porque yo conozco la muestra. Por lo tanto, dentro de la muestra yo puedo calcular el promedio. Y el promedio va a ser un estimador del mu. Yo con el promedio puedo más o menos decir una idea de cuánto es la media. Es una idea porque no es exacta, porque es solo a partir de una muestra. Entonces, yo tomo una muestra, por ejemplo, de 2 personas en cada país y calculo, le pregunto las edades y calculo el promedio. Entonces, el promedio logra estimar mu, ¿sí? Es una buena estimación de mu. Pero también dentro de la muestra yo puedo calcular S. S es un estimador de ¿qué cosa? ¿Qué era lo que yo podía estimar con S? ¿Qué parámetro de la población se puede estimar con S?
La desviación estándar. La desviación estándar yo la puedo estimar con eso, ¿ya? Entonces, a uno lo que le interesa y lo que hemos intentado hacer es encontrar estos parámetros, como calcular esos parámetros, pero no los podemos calcular, entonces lo que hacemos es estimarlos, ¿ya? Lo estamos estimando. A veces lo estimamos de forma puntual, con un estimador de máxima verosimilitud o un estimador de momento, y otras veces lo estimamos por medio de intervalos de confianza. Pero hoy lo que quiero hacer, y en que consiste un test de hipótesis, es decir, bueno, mi primera hipótesis es que la media, ¿ya? Mi hipótesis nula, por ejemplo, siguiendo en este contexto, es que la media es 10. O sea que la edad media de una persona en el mundo es 10 años. ¿Sí? Esa podría ser una hipótesis. Ahora, dime. Profe, ¿la hipótesis nula era la primera hipótesis? Sí, la hipótesis nula es la primera que nosotros llamamos con H sub 0. ¿Sí? Y H1 era la alternativa. Y existen dos hipótesis. Entonces está la hipótesis nula y está la hipótesis alternativa, como dice el Benja. ¿Ya? La hipótesis alternativa que puede ser H1 y que uno dice, bueno, mu es menor a 10. Hay dos hipótesis. ¿Ya? Y yo con la muestra quiero verificar cuál de las dos hipótesis no rechazo. ¿Ya? Hay una que voy a rechazar y la otra no la voy a rechazar. Entonces las hipótesis son para comprobar si un parámetro que no conozco cumple o no cumple con la hipótesis. ¿Sí? Bajo este contexto, ¿sí? ¿Se entendió en qué se consiste el test de hipótesis a grandes rasgos? Si yo, por ejemplo, le hago la muestra y tengo dos valores, pensemos que hice una pésima muestra y encuesté a una persona que tiene 1 año y después encuesté a una persona que tiene 10 años. ¿Sí? ¿Ustedes aceptarían o rechazarían la hipótesis? Para hacerla más verídica, voy a encuestar, encuesté solamente a 2 personas, una de 50 y una de 55 años. ¿Ustedes aceptarían la hipótesis o la rechazarían? Yo la rechazo. ¿Por qué la rechazarías, Benja? Porque dice que mu tiene que ser menor que 10. Ya, siempre hablamos de la hipótesis nula, entonces tú rechazarías la hipótesis nula. ¿Sí? Sí. Ah, claro, es que ahí me dice que tiene que ser mu igual a 10. Y al final Ya. el promedio de esas dos sería 52,5, creo. Ya. Entonces lo que me dice el Benja es, profe, yo calculé el promedio y me dio 52,5. Frente a eso, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Pero Benja, cuando tú rechazas la hipótesis nula, automáticamente, de cierta manera, estás aceptando la alternativa. O sea que tú me estás diciendo que el promedio es menor, que la media, perdón, es menor a 10. ¿Sí? Entonces, ¿aceptas o rechazas la hipótesis nula? Ah, tendría que aceptarla porque es como lo más cercano al promedio que calculé, ¿no? Sí, entonces aquí uno diría no rechazo, ¿cierto? Más que aceptar, uno dice no rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Fíjense que el lenguaje crea realidades. Y decir acepto la hipótesis nula es decir, bueno, vale 10. ¿Ya? Pero decir no rechazo es como más conservador, ¿cierto? Es como decir no rechazo que sea 10. ¿Sí? No rechazo que sea 10, que no es lo mismo que decir acepto que sea 10. Si alguien les pide matrimonio y ustedes dicen acepto, es distinto a decirle no te digo que no, ¿cierto? Como que es distinto. Entonces, por eso uno dice no rechazo en vez de decir acepto. ¿Ya? Entonces, la idea es que con los datos de la muestra yo logre decidir si rechazo la hipótesis nula o si no la rechazo. ¿Ya? Esa es como la idea de los test de hipótesis. La clase pasada solo vimos esto como en grande, con mucho más detalles, pero básicamente es. ¿Ya? Rechaza porque es muy pequeña. No sé si se entendió ahí, Fernanda, perdón. No, sí se entendió, ¿Sí? profe. Ya. Es que yo creía que
el tamaño de la muestra en este caso de la hipótesis no importa, ¿verdad? No tienen que No ser importa, como grandes. importa harto. Siempre el tamaño de la muestra importa. O sea, obviamente, si tenéis dos elementos, como que uno dice, no, ni siquiera te hago un test de hipótesis con 2 elementos. Como que no lo voy a pensar. Tenéis 2 datos. Como, ¿cómo te voy a decir cuál es la media de 260.000? No más, ¿cuánta gente habrá en el mundo? En China hay 260 millones, no sé, de 10.000 millones de personas, si tú encuestaste solo a 2 de 10.000 millones de personas. ¿Sí? Entonces uno ahí dice como, no, ni siquiera te hago un test de hipótesis, ni siquiera te pesco, estoy hablando pura estupideces. ¿Ya? Pero para el caso de este ejemplo, es que uno dice, bueno, el promedio da 52.5, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula, porque la hipótesis alternativa dice que el promedio es menos, que la media, perdón, es menos de 10. ¿Ya? Súper. Entonces, volviendo acá. Hay algunas test de hipótesis que son estúpidos, ¿ya? Porque ¿cómo se me va a ocurrir hacer un test de hipótesis de ciertas cosas que yo conozco? Por ejemplo, ¿para qué voy a hacer un test de hipótesis de... pensemos en esta es la hipótesis. Mi hipótesis es que me voy a levantar a las 4 de la mañana a estudiar. Como, ¿para qué voy a hacer esa hipótesis si yo sé que no me voy a levantar a las 4 de la mañana a estudiar? Porque es algo que yo sé que es verdad, ¿sí? O no sé. La hipótesis de que, supongamos que la hipótesis es que en esta sala hay 8 computadores, ¿sí? Pero yo sé que en la sala hay 9, entonces esa hipótesis no tiene sentido, porque yo sé que hay 9, ¿para qué voy a hacer una hipótesis de si hay 8? ¿Ya? Ahora, sería distinto si yo dijera, ya, mi hipótesis es que en la sala de al lado hay 20 computadores. Esa hipótesis tiene sentido porque yo no estoy mirando la sala de al lado. No sé cuántos computadores hay en la sala de al lado. ¿Ya? Entonces, frente a eso, generar una hipótesis sobre que la hipótesis sea que la desviación estándar es mayor a 100, ¿tiene sentido? ¿Sí o no, Cata? Hacer esa hipótesis, más allá de si la hipótesis es verdad o falsa. Hacer ese test de hipótesis, para ti, ¿tiene sentido? Cata Ledesma. Ya, pues Cata, te había preguntado a ti delante, ya. Benja, para ti, hacer esta hipótesis, ¿tiene sentido? No entendí esa, profe. Ya, la sigma es la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, acá voy a hacer una tablita y voy a escribir, acá hay datos de la población que yo no conozco, ¿cierto? Como por ejemplo, la media, como por ejemplo, sigma, son datos que no conozco. Y acá está la muestra. ¿Sí? La media yo la estimo con X barra, sigma yo la estimo con S. Entonces, hacer un test de hipótesis del sigma sí tiene sentido, porque yo no conozco sigma, así que me interesaría saber si sigma es mayor a 100, sí o no. ¿Ya? Por lo tanto, es legítimo hacer ese test de hipótesis, ¿sí? Porque yo no conozco sigma, entonces me interesa saber, ¿ya? Si vale más de 10, más de 100, sí o no, ¿ya? Si acepto o rechazo. Evidentemente, estos son parámetros no conocidos. ¿Sí? Mientras que estos son parámetros conocidos. Digo parámetros conocidos, pero si no los conocen los pueden calcular. ¿Ya? Así que hacer este test de hipótesis sí tiene sentido, porque entonces simplemente hago un test de hipótesis sobre si sigma es mayor a 100, sí o no. ¿Ya? ¿Se entendió un poco mejor ahí, Benja? Ah, sí. Sí, profe, ya entendí. Ya. Cata, no sé si volviste, si estás ahí. Sí, profe. Ya. Perdón. Entonces, Cata, hacer un test de hipótesis sobre si el S es menor o igual al 0.2, ¿tendrá sentido? ¿Será legítimo hacer eso? No, ¿Por qué no? porque es conocido. Porque conozco el S, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a hacer un test de hipótesis que diga S es menor a 0.20 si el S lo puedo calcular? ¿Para qué me va a interesar hacer un test de hipótesis sobre eso? ¿Sí? Súper, Cata. Así que ese no es legítimo.
¿Ya? Vamos con el segundo entonces. Para este, piensen que el X gorrito es el X barra. ¿Tendrá sentido hacer un test de hipótesis sobre X barra? No, No, porque el X barra yo lo conozco, entonces ¿para qué voy a querer hacer un test de hipótesis sobre un factor que yo conozco? Ya, ¿tendrá sentido hacer un test de hipótesis sobre sigma 1 dividido en sigma 2 menor a 1? Ahí yo creo que sí, profe. sí, porque no se Yo, conocen, ta- po, ¿no? yo también creo que sí, porque ninguno se conoce. Claro. Porque ninguno se conoce. Piensen que los test de hipótesis yo puedo, por ejemplo, hacer un test donde tengo dos muestras, ¿sí? Dos poblaciones distintas, ¿ya? Y cada población tiene su propia desviación estándar. Entonces a mí no me interesa saber si la desviación estándar de la primera población es 1. Me interesa saber si la división de las desviaciones estándar es menor a 1. Así que este test de hipótesis también tiene sentido, ¿ya? Por lo tanto, es legítimo hacer ese tipo de test de hipótesis, ¿ya? Súper. Vamos con la pregunta 2, que esta ya es más de tirar el lápiz. Dice, sea mu el nivel de radioactividad promedio verdadero, picocurie por litro. Se considera que el valor de 5 picocurie por litro es la línea divisora entre agua segura e insegura. Entonces, yo tengo acá agua, voy a hacer un estanque. Ya a mi sobrina siempre le digo, como cuando te cuestan las cosas, como a el dibujito, para entenderlo mejor. Voy a hacer el estanque. Entonces, se considera que 5 es el límite. Entonces acá 5 picocurie por litro va a ser el límite entre, aquí hay harta agua, no es que sea esa agua nomás, entre agua segura, que la vamos a pintar en verde como agua limpia, y agua insegura, que va a ser esta agua de acá. ¿Ya? Ya, entonces se considera que 5 es la línea divisora entre el agua segura e insegura. Recomendaría probar, y aquí hay dos test de hipótesis. Fíjense que la primera prueba que me proponen es que H0 sea mu igual a 5 y que H1 sea mu mayor que 5. Esa es la primera prueba. Y lo segundo que me proponen es, bueno, en vez de hacer este test de hipótesis, haz este test de hipótesis. Haz el test de hipótesis que mu vale 5 versus que la hipótesis alternativa es menor a 5. Aquí nada que ver un 0. Era un 5. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿recomendaría probar la primera prueba de hipótesis o la segunda prueba de hipótesis? ¿Cuál recomendarías tú, por ejemplo, Fer? La primera, ¿Por qué? porque ay, no sé. Ya. ¿Cuál es la única diferencia entre las dos pruebas? El H1, La hipótesis que es es- alternativa. ¿Sí? sí. Esa es la única diferencia entre dos pruebas. ¿Ya? Voy a dar otro ejemplo. ¿Ya? No sé si saben, pero el VIH es una enfermedad, ¿cierto? Que fue en Chile, no alcanzó a ser pandemia, o sea, puede que sí, no sé cuál es la categoría, pero sí fue una epidemia en Chile el año 2019, ¿ya? Por lo tanto, en esos tiempos se hacían muchos test de VIH, ¿ya? Que yo espero que todos se hagan alguno algún día. Entonces, ¿qué es más, qué te cuesta, qué es más terrible de error, en errores que tengo que cometer? Decirle a una persona que no tiene VIH cuando en verdad sí tiene VIH, o decirle a una persona que tiene VIH cuando en verdad no tenía VIH. ¿Qué error es más terrible de cometer? Decirle que que tenía y después que no tenga. ¿Ese error es más costoso? ¿Ya? ¿Alguien más está de acuerdo con la Fer? No, yo creo que es peor infectarlo. ¿Que al revés? ¿Al revés? Sí. ¿O no? La Cata Sí, dice pues, que... porque la persona, o sea, como que tú decís que no tenís, cuando en verdad tenís, infectáis a la otra persona.
Por eso pues, yo hablo de decir, o sea, decirle a la persona que sí tiene y que después no tenga. Eso era. Tal vez Ah, lo dije mal. ya, caché. No, pero está bien lo que dijo la Fer, y es contrario a lo que dice la Cata. La Fer dice que es más terrible decirle a una persona que sí tiene VIH cuando en realidad no tiene. ¿Ya? Eso afecta a la persona. O sea, si a mí me dicen, igual el VIH tiene cura, o sea, tratamiento, pero si a mí alguien me dice que tengo VIH, me afecta a mí, me va a poner triste, me va a poner en acción, ¿sí? Pero después me entero que no tengo y bueno, me afectó a mí. Pero decirle a una persona que no tiene VIH, cuando en verdad tiene otras consecuencias, ¿o no, Cata? ¿A eso te referís tú? Claro, a eso. ¿Cuáles son las consecuencias de decirle a una persona que no tiene VIH cuando en realidad la persona sí tenía VIH? La que Que se va a va a seguir, expandir va va a a seguir seguir siendo infectando. promiscuo. Seguir siendo promiscuo, Fernanda. ¿En qué año vives que piensas que el VIH se contagia por promiscuidad? Señor. Era una broma, bro. Profe, Señor. no, Entonces, bro. el segundo error es más terrible, que es lo mismo que pasaría, por ejemplo, ahora con el COVID. Decirle a una persona que no tiene COVID, cuando en verdad sí tenía COVID, es terrible, porque lo que único que va a hacer es que esa persona con COVID siga contagiando a más personas. ¿Ya? En cambio, si yo le digo que tenía, pero en realidad no, ya, lo más terrible es que esa persona va a pasar 2 semanas encerrada en su casa, pero de ahí no pasa. ¿Ya? Entonces, hay errores que cuestan más que otros. Pensemos ahora en este ejercicio. ¿Qué es más terrible? Equivocarme en decir que el agua era segura cuando en verdad era un agua insegura, o decir que el agua era insegura cuando en verdad era un agua segura. Lo pueden decir con sus palabras si es que se confunden con tanta palabra. O sea, en ese caso sería como la opción, la 1, ¿o no? La primera opción La es más prueba 1. peligroso, ¿cierto? Y, o sea, es más peligroso. Me quiero equivocar menos en decidir que si el agua es segura, pero yo pensé que era insegura. No, al revés. Que el agua sea insegura pensando que yo, dado que era segura. O sea que si hay alguien nadando acá, esta era agua segura, y esta era agua insegura. Si alguien acá está nadando pensando que era agua insegura, no va a pasar nada, o sea, la persona se va a ir rápidamente al otro, ¿cierto? Pero si yo tengo acá, era al revés parece, ¿no? Por los colores. Esta era agua segura y esta era agua insegura. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tengo una persona nadando en este tipo de agua, pero que la persona pensaba que era un agua segura? ¿Qué podría pasar? Pensando en el nivel de radioactividad. Si esa persona está nadando ahí tranquilamente porque le dijeron que el agua era segura, ¿qué podría pasar? Venga. Como profe, Ya, tengo dos tipos de agua. Agua segura, que es la verde, y agua insegura. ¿Qué pasa si a una persona que está nadando en esa agua que es insegura, yo le había dicho que esa era agua segura? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué podría pasar? Porque o tengo una... sea, ¿Vale? podría haber un problema gigante. O sea, esa forma de contestar tan ambigua, ¿de dónde la aprendimos? ¿Ya? La persona, muy bien, Aileen, la persona está pensando que estaba nadando en agua tranquila, en agua segura, sin radioactividad, y puede intentar nadar rápido, ¿sí? Puede morir por el nivel de radioactividad del agua, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa si yo tengo una persona aquí nadando y le había dicho, ¿cierto?, que era agua insegura? La persona va a escapar rápidamente, ¿sí? Y ya está. Porque yo le dije que era agua insegura, entonces va a escapar, no se va a morir, ¿cierto? Porque esa sí era agua segura. Entonces, ¿qué error es más costoso acá? La primera, ¿cierto? La primera es más costoso. Entonces, el error de, le voy a escribir así en probabilidad, la probabilidad de agua
agua segura, dado que el agua era insegura, me cuesta mucho. Ese error es el que quiero que sea muy pequeño, ¿cierto? Porque no le quiero decir a alguien que el agua es segura cuando en verdad era agua radioactiva para que la persona se muera. ¿Ya? Entonces, ese error quiero que sea muy pequeño. Para escribir muy pequeño, tiene que ser muy pequeño. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el agua sea segura? Para que el agua sea segura, el mu tiene que ser 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que el agua sea insegura? ¿El mu es cuánto? Que mu tenga que ser mayor a 5. Mayor a 5. Entonces, ¿con cuál test de hipótesis se deberían quedar? Con la primera. Con el primero, ¿cierto? Porque no me da, porque yo lo que quiero saber es si acepto, o sea, si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, hay un error que es más costoso que otro. Entonces me puedo quedar con la primera, porque en el segundo nunca me voy a enterar cuando el mu sea mayor a 5, entonces me va a costar mucho saber. ¿Ya? Entonces aquí todo hay, esa es la idea como de esta hipótesis, ¿sí? Ok, son 1, 2, 3, 4, no sé si el Mati está ahí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces son 5 personas y este es el siguiente ejercicio. Dice, la calibración de una báscula tiene que ser verificada pesando 25 veces un espécimen de prueba de 10 kilos. Suponga que los resultados de diferentes pesadas son independientes entre sí y que el peso de cada ensayo está normalmente distribuido con sigma igual a 0.2 y mu es la lectura de peso promedio verdadero en la báscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetro es el que no conozco y al que me interesaría hacerle un test de hipótesis? Vuelvan a leer todas las veces que sea necesario. La calibración. Ya, la calibración, perfecto, la calibración no la conozco y me interesa estimar qué cosa. O sea, qué parámetro con el que, porque voy a marcarlo acá para escribirlo acá abajo, pero evidentemente, ¿qué representa los 25? ¿Qué representa 25? N, ¿o no? N, ¿cierto? Porque voy a hacer 25 veces este ensayo. ¿Qué representa este 10? O vamos por acá. Evidentemente acá me dicen que el sigma vale 0.2. Entonces, ¿qué parámetro? Que ya me dice el Benja que es la calibración, pero ¿con qué letra está escrito ese parámetro que yo necesito ver si... Ah, con mu. Mu, ¿cierto? Mu es el parámetro que yo no conozco, ¿sí? Y que me interesa hacerle un test de hipótesis. ¿Cuánto es lo que ellos proponen que vale mu? ¿Cuánto es lo que se propone acá que vale mu? El peso promedio verdadero. Ya, pero ¿cuánto da? Ellos me dicen, porque este es el experimento. Tengo una pesa que quiero saber si está calibrada o no. Entonces voy a pesar 25 veces un espécimen de 10 kilos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, puede ser que yo calcule el promedio y que me dé 10.001. Entonces ahí uno decía, bueno, ¿está o no está calibrada la pesa? ¿Sí? Por lo tanto, en mi hipótesis tengo que proponer cuánto vale mu. Acuérdense que la hipótesis nula siempre es con igualdad. Por lo tanto, ¿cuánto vale mu según esto? ¿Cuál es el primer valor de mu? ¿Ya? Entonces acá van a tener que primero responder. ¿Qué hipótesis debería poner a prueba? ¿Ya? Luego, suponga que la báscula tiene que ser calibrada
sí o sí, o sea, si X barra es mayor o igual a 10.1032 o X barra es menor o igual a 9.8968. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice la recalibración cuando en realidad no es necesaria? ¿Cuál es la posibilidad de que la recalibración sea considerada innecesaria cuando el mu vale 10.1 o cuando el mu vale 9.8? Y después hay un par más de preguntas. Entonces, para hacer el ejercicio, como son solo 5, voy a armar una sala virtual, ¿sí? Sí, voy a armar solo una sala virtual para que ustedes comiencen a trabajar. Como siempre en este curso, el trabajo es en grupo, pero la entrega es individual. ¿Ya? Entonces, la entrega es a las 16:25. ¿Ya? Me voy a ir a pasear al grupo a cada rato, solo tengo un grupo evidentemente, así que me voy a ir paseando a cada rato, pero necesito que ustedes discutan las ideas, que alguien proyecte pantalla, ¿sí? Y empiecen a rayar a ver cuál es el test de hipótesis que ustedes proponen para este ejercicio. Esta guía está en ejercicios de laboratorio, ¿ya? No sé si yo no lo veo, Fer, o ahí sí. O sea, yo veo una página en blanco. Me encanta cómo interactúan ustedes, todos con el micrófono apagado. Yo no veo el enunciado, Fer.
Ya, entonces voy a ver cómo se comparte porque no sé cómo compartir las dos. Ah, mira, No, comparte tu escritorio. Comparte todo tu computador. Y ahí abre un Word. Sí, un Word. ahí se ve, ¿o no? Es que yo veo la pizarra y el enunciado, pero no Ya, cacho. deja de compartir. Ya. Ya, Ahí sí. ahora comparte todo. Cuando dice compartir, comparte todo tu escritorio. No solo la pantalla. La oferta cerrando Ahí todo. sí. Ahí sí. Ya, entonces ahí se ve el enunciado y se ve una página en blanco. Súper. Recién están comenzando, así que vamos, vuelvo en un rato porque la idea es que resolver dudas y no hacer yo el ejercicio. ¿Ya? Así que la idea es que todos vayan aportando la FER para que puedan escribir. De todas formas, todos pueden escribir en la pizarra de la FER. Por ejemplo, no sé, ahí. ¿Sí? Todos pueden escribir. ¿Ya? Entonces hagan el ejercicio y vuelvan unos minutos. Ya, pues, ¿cuál es la hipótesis nula? No han hecho nada. Espérese, profe, yo ahora lo iba a anotar. Ya, ¿cuál Que es? lo anoté en el cuaderno primero. Era que ese es el promedio, ¿verdad? O me estoy confundiendo ¿Cuál es de. el promedio? Ya, esa sería la primera.
No, porque no dice eso. ¿No dice eso? No conozco el promedio. Es que dice que son pruebas de 10 kilos. Ya, pero no dice que en promedio que pesaste 25 y el promedio te dio 10. De hecho, no te dan el promedio. No es eso lo que dice. Ya, entonces lo tengo mal. Ya, ¿cuál es entonces? Primero tengo que, la parte A dice, ¿qué hipótesis deberá poner a prueba? Benja, ¿qué hipótesis crees tú que debieras poner a prueba? ¿Cuál debiera ser la hipótesis nula? Yo creo que la del, ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, el de k igual a 0.2, La desviación estándar. la Aquí se desviación lo estándar. conoces, pues, dices. Y que el peso de cada ensayo está normalmente distribuido con desviación estándar 0.2. ¿Tú sabes que la desviación estándar es 0.2? ¿Sí? Es un dato que tú conoces. Entonces sería el mu, la hipótesis nula, Vamos mu escribiendo. igual a 30. Ya, escribe hipótesis nula, ¿cierto? Empieza a escribir tus test de hipótesis. Aileen, Mati, Cata, Fer también pueden escribir. ¿Cuál sería el test de hipótesis? Ya, pues Benja, escribe. ¿No puedo escribir yo, profe? Bien. No me da la opción. Arribita dice View Options y dice anotar. A todos nos da la opción. Ahí estoy escribiendo, Benja. Ya, H sub 0 igual. Como el H sub 0, 2 puntitos, muy igual a 30. Esa es tu hipótesis nula. No, así no se hace, Benja. Tal cual lo hemos escrito. Borro la última parte. Uno escribe H sub 0, 2 puntitos, muy igual a 30. Ya. ¿Por qué quieres probar que la lectura media, que la lectura de peso promedio es 30? ¿Eso es lo que tú quieres probar? ¿De dónde apareció el 30, Benja? ¿Todos concuerdan con el Benja? O sea, claro, más que nada por tirar un número al azar. No, pero aquí tú no quieres probar cualquier cosa. ¿Sí? Tú no quieres probar si mu vale 100, si la lectura media de la pesa de la báscula es 100. ¿Cuánto quieres? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál debiera ser tu hipótesis? ¿Cuánto es lo que tú quieres que sea la lectura de la base de la báscula? La Aileen dice 25. Todos pueden interactuar con la pizarra. La Cata dice 10. Conversan entre ustedes. Aileen, ¿por qué 25? Cata, Fer, ¿por qué 10? Porque es lo más cercano a los kilogramos que se proceden a prueba. Ya, o sea que tú quieres probar que la media de la lectura del peso es 10. Sí, eso es lo que quieres probar. Quieres probar que si pesáis 25 veces un espécimen de 10 kilos, la media te dé 10, porque si la media no te da 10, quiere decir que la báscula está descalibrada. Entonces corrige eso, Benja, porque nadie más puede borrar lo que tú escribiste. Claro. Ya, profe. Profe, ¿tiene que ser un H o tienen que ser H sub 0 y H1? Siempre hay dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Fer, ¿cuál sería tu hipótesis alternativa entonces? Ah, ya. La hipótesis alternativa siempre tiene que ser contraria a la hipótesis nula. Dale, ¿cuál podría ser tu hipótesis alternativa? ¿Qué es lo que tú O propones? sea, que sea mayor o menor a 10.
Escríbelo. Mu menor a 10. Sí, pues, mu menor a 10. Ya, escríbelo. Ya. ¿Y Pero eso? ahí serían 3. No, ¿cómo 3? H1, 2 puntos. Ah, le puse ahí. Ya, entonces, esa es la hipótesis alternativa de la fe. Pensemos en este test de hipótesis entonces. Siempre tiene que haber dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa siempre es contradictoria a la hipótesis nula. ¿Ya? Por lo tanto, Fer, si tú pesas 25 veces un espécimen y el promedio te da 100 kilos, ¿tú me estás diciendo que la pesa está calibrada? Tú pesaste 25 veces un espécimen de 10 kilos y el promedio de la báscula te dio 100. ¿Tu báscula está calibrada? Está descalibrada. ¿Cuánto te debería haber dado? 10 o 10. números cercanos a 10. Número cercano. Súper. Entonces, en este test de hipótesis, tú me estarías diciendo que si el promedio te da 10, o sea, que si el promedio te da 100, entonces tú no rechazas la hipótesis nula. Eso dice tu test de hipótesis, porque vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos delante, pero si yo aquí, ya, en vez de 25 lo hago 2 veces, y el X1 me da 120, y el X2, ya, y el X2 me da 150. ¿El promedio cuánto es? ¿Cuál es el promedio? 10, profe. No, pues acá. Esta es tu muestra, lo que tengo marcado en el círculo. El promedio no es 10, tú no sabes cuánto es el promedio, tú quieres que la media sea 10, pero no sabes cuál es el promedio, no te han dado los datos para calcular el promedio y en ninguna parte dice que el promedio es 10. Ojo con la comprensión lectora porque la inferencia es importantísimo. ¿Ya? Entonces, si tienes dos elementos, pesaste 2 elementos, el primero los elementos eran de 10 kilos, y tú lo pesaste, miraste el número de la báscula y te dio 120. Pesaste el segundo, miraste el número de la báscula y te dio 150. ¿Cuánto vale el promedio entonces? Eh, 135. 135. ¿Ya? Como te dio ese promedio, tú me estarías diciendo que la pesa está bien calibrada. ¿Sí? ¿Por qué me estarías diciendo que la pesa está bien calibrada? Porque imaginemos acá una línea recta. Una línea recta. Acá está el 10. ¿Sí? Acá está el 10. Tu hipótesis nula es que es igual a 10. Y tu hipótesis alternativa es que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, si cualquier número está acá, ¿sí? Entonces tú me estás diciendo que te quedas con que no rechazas la hipótesis nula. Porque si te dio 135 y la hipótesis alternativa es menor a 10, no rechazáis la hipótesis nula. ¿Cierto? ¿Se entiende, Fer, o no? Sí, profe, sí se entiende. Ya, entonces esa no es la hipótesis nula. ¿Cuál otra podría ser la hipótesis nula? Puede ser que sea mu menor a 135. No, porque estos son números que yo te inventé, po. Estos son números que yo te inventé, si era para que te dieras cuenta porque eso no era la hipótesis nula, pero estos números no tienen que ver con el enunciado. ¿Sí? El enunciado. Ah, ya, no, es que estaba viendo ese ejemplo. Claro, ¿cuál debiera ser la hipótesis nula entonces?
porque no es la que propone la FED. ¿Cuál otra se le ocurre? No van a entregar nada si siguen así de participativos, ¿no? Porque quedan 15 minutos. ¿Cuál otra hipótesis se les ocurre? A ver, la hipótesis nula está correcta, ¿ya? La hipótesis alternativa es la que no está correcta. ¿Por qué no está correcta la hipótesis alternativa? Porque entonces tú me estás diciendo, ustedes me están diciendo, perdón, que si el X barra les llegara a dar 200, ustedes entonces no rechazan la hipótesis nula, porque como la hipótesis alternativa es menor a 10, si les da 200 no es menor a 10, se quedan con la hipótesis, ¿cierto?, nula. Pero ¿cómo me voy a quedar con esa hipótesis nula si el X barra me da 200 y la hipótesis nula dice que es 10? ¿Ya? Entonces la Aileen dice, ¿puede ser con los valores que da en el B? No, esos valores no tienen que ver primero para el A. Entonces, ¿cuál podría ser la hipótesis alternativa, que es la que está mala? Si la hipótesis nula no está mala, la hipótesis nula está correcta. Ustedes quieren probar que la báscula, la media de la báscula es 10. O sea que yo peso 25 veces un espécimen de 10 kilos y la báscula me da 10, la media. ¿Ya? Pero ¿cuál podría ser la hipótesis alternativa, chicos? Porque ¿Podría ser mu menor o igual a 10? No puede ser menor o igual porque tienen que ser contradictorias, ¿sí? Y no hay una contradicción si tú eliges el menor o igual, porque entonces en ambos casos está el 10, en la alternativa y en la hipótesis nula. ¿Ya? La Aileen dice mayor a 10. Cambia entonces Fer, porque cuando ustedes interactúan con la pizarra, nadie más puede borrar lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces cámbialo ahí, súper, muy igual, mayor a 10. Ya. Supongamos entonces, ahora imaginemos, ¿no?, que ustedes pesan 25 veces este espécimen, ¿ya? Y que el promedio les da 5. O sea, tú lo pesas una vez, lo miras, ya te da 5, lo pesas de nuevo, te da 6, lo pesas de nuevo, miras la báscula, te da 8. ¿Ustedes me dirían que está bien calibrada la báscula? No, no está bien calibrada. No está bien calibrada, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar acá también, porque fíjense que en esta hipótesis alternativa, como la hipótesis alternativa es muy mayor a 10, ¿sí? Entonces con esta hipótesis alternativa, lo que va a pasar es que acá está el 10, ¿sí? Y la alternativa es muy mayor a 10, así que yo me voy a quedar con la alternativa cuando el mu esté acá, de mayor a 10, significativamente mayor. Y en cualquier otro caso, me voy a quedar con la nula. Pero estaría mal, porque si la báscula me marca 5, yo igual me voy a quedar con la nula, ¿cierto? Porque no es mayor a 10 nomás. ¿Ya? Entonces, esa hipótesis alternativa tampoco es. ¿Cuál podría ser la hipótesis alternativa? ¿Se entiende por qué no puede ser esta una hipótesis alternativa, Cata? Pero, ¿y podría ser como entre valores? Ya, ¿entre qué valores le podrías dar tú? Como 9,5 y 10,5. O sea que la No hipótesis sé, alternativa, por decir valores. ya, que la hipótesis alternativa sea como que el mu no está entre el 9,5 y el 10,5. No se puede dar valores, pero yo le puedo decir que la hipótesis alternativa es que el mu sea distinto de 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está el 10, ¿sí? Acá está el 10, ¿sí? Y me voy a crear una región acá donde voy a aceptar.
¿sí? Y después en todos los otros valores voy a rechazar la hipótesis. ¿Sí? Entonces voy a rechazar la hipótesis en todos los otros valores. Claro, y ahí rechazo si me da 1, si me da 2, y también rechazo si me da 100, porque me voy a quedar solo con los valores que están muy cerca del 100, o sea, del 10. ¿Ya? Hagan eso y entréguenlo, y chicos, necesito que estudien. Las notas están malas, y así como están ustedes, no sé qué tanto más se puede hacer. ¿Ya? Así que tienen que estudiar. Si ya van mal, o sea, yo recomiendo todas las clases después hacer los ejercicios del libro. ¿Ya? Por ahora entreguen lo que tienen y terminamos.